Estimados amigos de ESPN Knockout, espero que ustedes estén muy bien. Yo también, con mucho trabajo y mucho ajetreo. Y les explico por qué. Vean, tengo todos papelitos con anotaciones. ¿Y por qué? Porque el tema de Usyk ha instalado también un elemento, que es muy atractivo por cierto, y tiene que ver con su ubicación dentro de la historia de los pesos pesados. Fue campeón del mundo de los cruceros, unificado totalmente, campeón de los pesos completos ahora totalmente unificado. Y por supuesto empiezan las comparaciones. No han faltado quienes han dicho por ahí que en realidad Usyk ha hecho mucho más que Muhammad Ali. Yo tengo una actitud siempre expectante en cuanto a las comparaciones porque, como suele decir un viejo refrán, son odiosas. Es el hombre y sus circunstancias. De todas maneras, ustedes saben perfectamente que el tema de la polémica y de quién fue mejor y demás y la comparación siempre trae elementos como para poner a la mesa a la hora de tomar un hipotético café. Primero y principal, yo estoy muy a favor de las grandes leyendas y Muhammad Ali es quizás la leyenda más grande del boxeo del mundo. Entonces, en la categoría de los pesos completos, para mí es tan incomparable como para el fútbol argentino, por ejemplo, y mundial, es Diego Armando Maradona. Ali, que fue medallista olímpico, que fue el primero en recuperar la corona de los pesados, que fue 3 veces campeón del mundo, ha sido y es un estandarte, una luz que guía el camino, porque lo suyo ha sido realmente fantástico. Archie Moore, Ernie Terrell, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton. Bueno, la cantidad de batallas que ha realizado este hombre, incluyendo su derrota con Larry Holmes, ha sido tremenda. Y además la enseñanza que ha dejado a través de sus convicciones, porque no se olviden, no nos olvidemos que perdió 2 o 3 años fundamentales de su vida por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Curiosamente, en la comparación con Usyk, si es que vale la pena compararlo, habría que decir que Usyk también tuvo su propia guerra, y no estamos hablando en sentido figurado. Un boxeador zurdo, inteligente, con grandes batallas, tal vez menos en realidad de los grandes y rutilantes nombres que Ali, porque los tiempos han cambiado. Por supuesto me anoto las 2 victorias frente a Fury y las 2 frente a Joshua. Un boxeador que trae una diferencia estilística con referencia a Ali. Y acá entran a tallar también el tema de los gustos, porque en definitiva el boxeador es también no solamente una cantidad de peleas ganadas, perdidas y empatadas y de coronas ganadas, sino también de su estilística, de su forma de expresarse. Ali era un tremendo bailarín, no hace falta decirlo, tenía una mandíbula de hierro, un físico privilegiado y una gran velocidad, a pesar, a pesar que le sacaron 2 años fundamentales de su vida deportiva. Usyk tiene otras características porque es más cerebral, más inteligente. No digo más, perdón, no es más inteligente. Tiene otro estilo de pelea. Inteligentes son todos. Todos somos inteligentes. Pero en el caso de Usyk, además logra dominar tiempos y espacios de una manera diferente. Usyk tiene como 300 y pico de peleas de amateur. Ali llegó a 100. Eh, Ali se retiró con 61 peleas y Usyk tiene 38 años, pero va por la pelea número 24. O sea, son diferentes las campañas y diferentes también los tiempos. Pero en este ida y venir, o ida y venida entre Ali y Usyk, hay nombres que no podemos olvidar. Y no quiero hablar de Rocky Marciano, que se retiró invicto y que sigue siendo cuestionado porque se dice que fue el campeón de la mafia y que no le ganó a nadie. Bueno, pero Rocky Marciano fue realmente extraordinario. Y cuando uno empieza a analizar los tiempos de hoy, más o menos no muy lejanos, y los anteriores, un poco sí más lejanos, cae en nombres, por ejemplo, con uno de mis favoritos. Reconozco que es uno de mis favoritos. Evander Holyfield. Para mí, un tremendo boxeador, un hombre que renunció al título de los cruceros como Usyk para pasar a peso completo y que tiene en su haber peleas muy importantes, ¿no?
porque no nos olvidemos, le dio 2 palizas a Mike Tyson. Peleó con Riddick Bowe, ganando y perdiendo, con Michael Moorer y además con George Foreman, que tiene que estar en la lista, porque Foreman volvió después de una inactividad de 10 años y se consagró campeón del mundo. O sea, en los parámetros y en la historia de los pesos pesados, George Foreman también tiene un nombre muy importante. Para mí, que tuve la suerte de verlos pelear a los dos, a Holyfield en varias peleas, incluyendo Tyson, pero también a Holyfield frente a Foreman, confieso, sin rubores, que es realmente uno de mis favoritos. En la nómina, por supuesto, hay muchos pesos pesados, pero también es cierto que dentro de esos muchos, algunos fueron dominantes, como los hermanos Klitschko, pero que, por lo menos estoy hablando como hombre de boxeo, no terminaron de convencerme. Pusieron una meseta en el, en el historial de los pesos pesados. No, salvo alguna que otra gran pelea que hicieron, sobre todo Vladimir, no fueron combates épicos de esos que uno recuerda como en un pedestal, y no quiero nombrar, por ejemplo, la de Ali con Frazier en Filipinas, para dar un ejemplo, sino a lo mejor algunas menores, pero también llenas de épica y de espectáculo y, por supuesto, de grandes resultados. Lo mismo pasa con Lennox Lewis, que además mezcla un poco los tiempos porque peleó con Evander Holyfield y también con Mike Tyson. Otro capítulo aparte. Porque Mike Tyson, a quien nombré ya en la derrota, fue el más joven en lograr el campeonato del mundo de los completos y tuvo un momento de poderío y de brillantez extraordinario. Cuando uno hace la revisión de Mike Tyson, que también tuvo problemas con la justicia y con la inactividad, y que a pesar de todo volvió y fue campeón del mundo, hay en él un elemento que a mí particularmente me provoca un pequeño ruido, y no es pequeño, sino simplemente por un juego de palabras, porque tendría que ser más grande, y es que no fue grande en la derrota. No tuvo esa grandeza que han tenido otros. Pero que Mike Tyson marcó en su momento un antes y un después, que sigue siendo una figura legendaria ya y extraordinaria, eso no se puede dudar. Bueno, hay muchos más nombres, por supuesto, ustedes lo saben. Estoy yendo más que nada a aquellos que han marcado jalones a lo largo de los años. No me quiero remontar a Jack Johnson, de quien Muhammad Ali llegó a decir alguna vez que fue el más grande de todos, porque Jack Johnson además tuvo que luchar contra la persecución racial, tuvo que salir al mundo a pelear porque no lo dejaban en Estados Unidos y porque además fue un gran, extraordinario boxeador. Pero eran otros tiempos, otros entrenamientos. Entre esos otros tiempos y otros entrenamientos y otros mundos, en el caso de Muhammad Ali, cuando arrancó frente a Sonny Liston, sus 2 peleas frente a Sonny Liston fueron cuestionadas, no nos olvidemos de eso, sus victorias siempre tuvieron un halo de duda, era prácticamente un campeón del mundo por categoría. Ahora hay por lo menos 4 títulos diferentes. ¿Esto es más difícil o más fácil? Me parece que es más fácil ahora, porque con la proliferación de cinturones, de los que ya hemos hablado, de pronto se pueden ir sumando pequeñas piezas hasta llegar, y esto sí que no es nada fácil, a la unificación total como Usyk. Un boxeador que deleita a los públicos más jóvenes porque en realidad es muy bueno lo que hace, es como Lomachenko. Tienen un gran estilo y además yo tuve la oportunidad de tratarlo, Usyk. Es un tipo que tiene un carisma muy especial, tiene un sentido del humor muy agradable, lo hace atractivo, por lo menos para el que ve boxeo como yo, que le gusta ver esas personalidades con algún destello diferente y que también sirven a la hora de hacer el escalafón. Hacer la mezcolanza de títulos y peleas y ganadas y perdidas puede ser atractivo para la estadística, pero vuelvo a repetir, los tiempos son distintos. Ahora, en algo vamos a estar de acuerdo, si ustedes están de acuerdo, si quieren darle un like, si quieren suscribirse, que ya hay muchos suscriptores, bienvenidos sobre todo a las opiniones.
Pero a lo que voy es que si en algo estamos de acuerdo, es que lo que ha logrado Usyk es tan grande, es tan valioso y con peleas tan grandes y espectaculares, que de alguna manera obliga a referenciarlo nada más ni nada menos que con Muhammad Ali, que para mí sigue siendo el número uno indiscutible por todo, por su vida personal, por sus peleas, por su mandíbula de hierro, por sus tremendos combates con Joe Frazier. Ali es algo que está más allá del bien y del mal. Por eso compararlo a Usyk con Ali me parece que es hasta un pequeño golpe bajo para él. Sí, dije golpe bajo y ustedes saben por qué. Pero también es cierto que lo que ha despertado este hombre, considerado por muchos, me incluyo, el número uno del famoso libra por libra del boxeo actual, es extraordinario. Alguien dirá, bueno, pero ¿y qué hacemos ahora si lo mira Jake Paul y aparenta la posibilidad de una posible pelea? No se olviden que en la campaña de Muhammad Ali existe un Antonio Inoki, que fue a Japón justamente un luchador. O sea que hasta en eso, no quiero establecer comparaciones, ambos han sucumbido o sucumbirían, en el caso de Usyk, a tentaciones no pugilísticas. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Vale la pena la comparación? A mí me parece que sí. Por lo menos es un juego intelectual para que ustedes opinen y para mover un poco este tema de la reina de las categorías. Porque que estemos discutiendo esto o tirando sobre la mesa este tema es muy bueno para el boxeo. Porque vuelvo a la época de los Klitschko, en donde parecía que no había mucho para discutir o muy poco, las peleas eran generalmente más anodinas. En cambio, con Usyk uno sabe, al igual que cuando peleaba Muhammad Ali, de algo, está seguro de algo. Cuando pelea Usyk va a haber expectativa y no nos vamos a aburrir. Que la pasen bien.